En el vibrante tapiz de la década de 1970, un nombre resonaba con la fuerza de un trueno en la quietud de un dojo: Bruce Lee. No era solo un artista marcial, era un filósofo en movimiento, un pensador cuyo cuerpo se había convertido en la manifestación de su intelecto. Con cada patada y cada golpe, Bruce Lee no solo redefinía las artes marciales para el mundo occidental, sino que también forjaba un camino hacia la inmortalidad, elevándose como un faro de disciplina y poder. Su estrella ascendía con una velocidad vertiginosa, eclipsando a contemporáneos y estableciendo un nuevo estándar de excelencia. Era la personificación de la gracia y la brutalidad controlada, una figura en ascenso cuyo impacto trascendería generaciones. Sin embargo, en las sombras de su creciente fama, se gestaba una amenaza tan silenciosa como letal. Su nombre era El Sombra, un sicario legendario, un fantasma que se movía entre los bajos fondos, dejando tras de sí un rastro de eficiencia brutal y métodos tan impredecibles como su propia existencia. Nadie conocía su verdadero rostro, solo su reputación, tejida con hilos de miedo y respeto forzado. El Sombra no dejaba cabos sueltos, no cometía errores y, lo más perturbador, no sentía remordimiento. Era la antítesis de Bruce Lee, un depredador que se deleitaba en la oscuridad mientras Lee buscaba la luz. La motivación de El Sombra para fijar su mirada en el dragón no era personal, sino puramente comercial. Había sido contratado por una organización rival, corroída por la envidia y el temor ante el éxito arrollador y la influencia innegable de Lee. No podían competir con su arte, con su carisma, con el fenómeno global que se había convertido. Así que, como suele ocurrir cuando la luz brilla demasiado, buscaron apagarla. El Sombra era su herramienta, su solución definitiva. El primer encuentro fue tan sutil que casi pasó desapercibido. Un breve y tenso cruce de miradas en el bullicioso ambiente de un evento benéfico. Bruce Lee, con su aguda percepción, sintió una punzada, un escalofrío que no pudo identificar. Entre la multitud de admiradores y curiosos, un par de ojos tan fríos como el acero se posaron en él, transmitiendo un mensaje velado, una promesa implícita de conflicto. El Sombra, camuflado entre los asistentes, estudió a su objetivo, un depredador evaluando a su presa. Bruce Lee, aunque sintió la perturbación en el aire, la atribuyó al estrés de la fama, subestimando inicialmente la verdadera naturaleza de la amenaza que se cernía sobre él. Pocos días después, ocurrió el primer acto de intimidación, un incidente menor, casi imperceptible para cualquier otro, pero que Bruce Lee interceptó con la precisión de un halcón. Mientras caminaba por un callejón poco transitado, un objeto afilado, lanzado con una pericia inquietante, se dirigió hacia él. Con un movimiento fluido y casi instintivo, Bruce Lee lo desvió con la palma de su mano, la aguja apenas rozando su piel. Su agilidad era innegable, sus reflejos inhumanos. Sin embargo, su mente aún no comprendía la magnitud del peligro. Pensó en un fanático perturbado, un acto aislado de celos, no en el preludio de una guerra silenciosa. Pero el incidente dejó una pregunta persistente en el aire, una sombra que se negaba a disiparse. ¿Quién era este misterioso adversario que se atrevía a desafiar al invencible? ¿Y por qué había fijado su mirada letal en el dragón, con una determinación tan fría y calculadora? La respuesta, Bruce Lee, pronto descubriría, era mucho más profunda y peligrosa de lo que jamás hubiera imaginado. Su vida, su legado, y todo lo que representaba, estaban a punto de ser puestos a prueba por una fuerza implacable que operaba desde las sombras. La pregunta que flotaba en el aire, esa punzada de inquietud, pronto se transformó en una opresiva red de sombras que comenzó a tejerse alrededor de Bruce Lee. Los incidentes menores escalaron. Pequeños sabotajes afectaron su escuela de artes marciales, el Junfan Kung Fu Institute. Equipos de entrenamiento aparecían dañados, mensajes anónimos y amenazantes garabateados en las paredes del dojo, y estudiantes que se retiraban abruptamente, sus rostros pálidos con un miedo no verbalizado. La tensión era palpable, un veneno lento que se filtraba en cada aspecto de su vida, perturbando la armonía que tanto se esforzaba por cultivar. Pero lo que realmente encendió la alarma en el corazón de Bruce Lee
No fueron los ataques a su escuela o reputación, sino la creciente amenaza que percibía acechando a su familia. Su esposa, Linda, una mujer fuerte y serena, comenzó a notar miradas furtivas. Coches que pasaban lentamente por su casa más de lo normal. Sus hijos, Brandon y Shannon, la luz de sus ojos, se convirtieron en un punto vulnerable, una diana invisible que los atacantes parecían dispuestos a explotar. Cada vez que los veía jugar inocentemente en el jardín, un escalofrío helado recorría su espalda. La idea de que alguien pudiera dañarlos, de que su fama pudiera ponerlos en peligro, era insoportable. Fue en ese instante que la motivación de Bruce Lee trascendió el honor personal o la defensa de su legado. Se convirtió en la necesidad primordial de proteger a su manada, de blindar a su familia de la oscuridad que se cernía. La frustración y la rabia contenida comenzaron a bullir en su interior, pero sabía que la fuerza bruta por sí sola no sería suficiente contra un enemigo tan escurridizo. Necesitaba entender, necesitaba anticipar. Así, Bruce Lee se embarcó en una investigación personal, discreta pero implacable. Utilizó sus contactos en los círculos marciales y cinematográficos. Confió en su aguda intuición y en la lealtad de sus estudiantes más cercanos. Analizó cada incidente, cada amenaza, buscando patrones, una firma, cualquier indicio que pudiera revelar la identidad de su adversario. Su mente, tan ágil como su cuerpo, trabajaba incansablemente, conectando puntos que para otros serían insignificantes. El descubrimiento fue gradual. Una imagen que se formaba pieza a partir de susurros, de rumores, de la inquietante coherencia de los ataques. El nombre de El Sombra comenzó a surgir repetidamente, siempre asociado a la eficiencia letal y a una discreción casi mítica. Al principio, Bruce Lee lo consideró una leyenda urbana, un fantasma. Pero a medida que más detalles se confirmaban, a medida que sus contactos le revelaban la reputación aterradora de este sicario, la verdad se hizo innegable. El Sombra no era un mito, era una fuerza real y despiadada. Cada nueva información sobre El Sombra pintaba un retrato más sombrío, un asesino sin escrúpulos, un estratega maestro en el arte de la aniquilación, un hombre que operaba por encargo y cuyo historial estaba manchado de sangre invisible. Bruce Lee se dio cuenta de que no se enfrentaba a un simple rival celoso, ni a un matón callejero. Se enfrentaba a un depredador implacable, una entidad que no se detendría ante nada para cumplir su contrato. La subestimación inicial que había sentido en aquel primer cruce de miradas se había desvanecido por completo, reemplazada por una fría determinación y una profunda comprensión de la gravedad de su situación. Este no era un combate de exhibición, era una lucha por la supervivencia, no solo la suya, sino la de todo lo que amaba. La red de sombras se había cerrado, y Bruce Lee estaba en su centro. La comprensión de la verdadera naturaleza de El Sombra se asentó en el alma de Bruce Lee como una losa de plomo, pesada y fría. La frustración, una emoción rara en el disciplinado maestro, comenzó a escalar. No era la frustración de un combate perdido, sino la de un enemigo intangible que operaba desde las sombras, amenazando lo más sagrado. Una ira contenida ardía bajo la superficie de su legendaria calma, una furia que rara vez afloraba, reservada para los momentos más críticos. La carga de la responsabilidad se cernía sobre él, pesando más que cualquier barra de entrenamiento, más que cualquier expectativa de Hollywood. Era el guardián de su familia, de su escuela, de su filosofía, y el precio de esa fama, de ese éxito meteórico, parecía ser este depredador implacable. En esos momentos de introspección forzada, la mente de Bruce Lee a menudo regresaba a un tiempo anterior, a un momento clave que había forjado su determinación inquebrantable. Recordaba la época en que, siendo un joven impetuoso en Hong Kong, había enfrentado desafíos constantes, no solo en el dojo, sino en las calles. Un enfrentamiento particularmente brutal, donde no solo su habilidad física fue puesta a prueba, sino también su resistencia mental y su capacidad para proteger a otros más débiles, le había enseñado una lección fundamental. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía solo en la patada más rápida o el golpe más potente, sino en la inquebrantable voluntad de levantarse, de proteger, de perseverar.
Esa memoria, vívida y cruda, le recordaba que había superado adversidades antes y que lo haría de nuevo. Lo que Bruce Lee no sabía era que el peligro se había infiltrado aún más cerca de lo que imaginaba. Un antiguo conocido, un hombre llamado Wei, a quien Bruce había ayudado en el pasado, ahora era una sombra más en la red de El Sombra. Wei, consumido por la envidia y las deudas, se había convertido en un informante. Reveló detalles íntimos de la vida de Bruce Lee, sus rutinas diarias, las horas en que sus hijos iban a la escuela, las debilidades emocionales de Linda, los lugares favoritos de Bruce para meditar. Cada pedazo de información era una pieza del rompecabezas que El Sombra utilizaba para tejer su telaraña. El plan de El Sombra era perverso en su simplicidad. No buscaría un enfrentamiento directo de fuerza bruta, al menos no de inmediato. Su objetivo era utilizar las debilidades emocionales de Bruce Lee, desestabilizarlo, minar su legendaria confianza y luego golpear cuando estuviera más vulnerable. La información de Wei era oro, permitiendo a El Sombra no solo predecir los movimientos de Bruce, sino también anticipar sus reacciones emocionales. Un día, la estrategia de El Sombra se manifestó de la manera más aterradora. Un intento fallido de secuestro de uno de los estudiantes más jóvenes y prometedores de la escuela de Bruce Lee sacudió el fundamento de su comunidad. El estudiante, un niño llamado Xiao, fue interceptado mientras regresaba a casa del entrenamiento. Solo la intervención fortuita de un vecino evitó la tragedia. El incidente no dejó lugar a dudas. El Sombra no solo estaba jugando con Bruce Lee, sino que estaba dispuesto a cruzar cualquier línea para alcanzar sus objetivos. La noticia del intento de secuestro golpeó a Bruce Lee como un mazazo. La ira que había estado gestándose estalló, pero fue una ira fría y controlada. Se dio cuenta de que la paciencia se había agotado. La línea entre el honor y la supervivencia se había difuminado peligrosamente, y ahora exigía una respuesta. Ya no se trataba solo de proteger, se trataba de confrontar. La cacería había comenzado, pero esta vez, el depredador podría encontrarse con que su presa también tenía garras afiladas. El aire se cargaba de una tensión palpable, una amenaza silenciosa que se manifestaba en cada sombra, en cada susurro del viento. Una noche, un sobre oscuro apareció en la puerta de Bruce Lee, sin remitente, su contenido tan frío y cortante como el filo de una navaja. Dentro, una única frase mecanografiada. El muelle de los olvidados, medianoche, la luna nueva. Solo. O tu legado se desvanecerá en la oscuridad. Era el ultimátum de El Sombra, un desafío directo, personal, que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de su intención. El lugar y la hora para el enfrentamiento final estaban fijados. Bruce Lee sintió el peso de las palabras como una losa sobre su pecho. Su mente, acostumbrada a la claridad y la precisión, se debatió en una tormenta interna. ¿Debía romper sus principios de no violencia, la filosofía que había predicado y vivido para proteger a los suyos? La idea de recurrir a la fuerza bruta, a la violencia sin restricciones, le repugnaba. Sin embargo, la seguridad de Linda, de Brandon y Shannon, la integridad de su escuela y el futuro de su legado dependían de su decisión. Era una encrucijada moral, un laberinto de honor y supervivencia. La tentación de ignorar el desafío, de buscar una vía menos confrontativa, era fuerte, pero la experiencia con Xiao le había demostrado que El Sombra no entendía de treguas ni de negociaciones. Buscando consejo en la sabiduría de la tradición, Bruce Lee visitó a un viejo maestro de Kung Fu, un anciano venerable que había sido su mentor en sus años de juventud. El maestro, con ojos que habían visto pasar incontables estaciones, escuchó en silencio la angustia de Bruce. La verdadera fuerza, pequeño dragón, dijo con voz pausada y profunda, no reside en evitar el combate, sino en comprender su propósito. Tus artes marciales no son solo para la victoria, sino para la protección. No se trata de violencia, sino de justicia. A veces, la mayor sabiduría es saber cuándo la paz ya no es una opción y la acción se convierte en un deber sagrado. La mano que golpea para defender, no para destruir, es la mano de la rectitud. Las palabras del anciano resonaron en el alma de Bruce, ofreciéndole una claridad que había anhelado.
Con una determinación renovada, Bruce Lee se sumergió en una preparación física y mental intensa. Sus sesiones de entrenamiento se volvieron más rigurosas. Cada patada, cada golpe, cada bloqueo ejecutado con una precisión milimétrica, no por ira, sino por un propósito inquebrantable. Meditaba durante horas, buscando el equilibrio mental, la serenidad en medio de la tormenta que se avecinaba. Visualizaba el enfrentamiento, no como una batalla de egos, sino como una danza de voluntades, un ajedrez mortal donde cada movimiento contaba. Comprendió que no podía permitirse el lujo de la distracción, ni la carga del miedo. Finalmente, la decisión se tomó. Bruce Lee aceptó el desafío, pero su respuesta a El Sombra fue entregada a través de un intermediario anónimo y contenía una condición que dejó perplejo al sicario, acostumbrado a la sumisión o la huida de sus víctimas. Bruce Lee no solo aceptaba el duelo, sino que lo haría con una mano en el bolsillo. El Sombra se rió al recibir el mensaje, interpretándolo como un acto de arrogancia desmedida, una provocación que solo un necio se atrevería a plantear. No sabía que esa aparente bravata era, en realidad, el primer movimiento de una estrategia brillante, el preludio a una lección que jamás olvidaría. El escenario estaba listo. El muelle de los olvidados, bajo la luna nueva que apenas proyectaba sombras, esperaba el duelo sin precedentes, la promesa de un combate legendario, donde no solo se medirían la fuerza y la habilidad, sino también el intelecto y la voluntad, flotaba en el aire gélido de la noche. Bruce Lee, el dragón, se preparaba para enfrentar a la sombra, con una ventaja autoimpuesta que desafiaría toda lógica, pero que en su mente era la clave de su victoria. La brisa salada y fría del muelle de los olvidados azotaba el rostro de Bruce Lee mientras esperaba, la figura solitaria recortada contra la oscuridad apenas mitigada por las luces distantes de la ciudad. El silencio era denso, preñado de una expectación casi palpable. No había espectadores. Solo el eco de las olas rompiendo suavemente contra los pilares carcomidos y el latir constante de su propio corazón. Un ritmo sereno y controlado. Tenía los ojos fijos en el punto donde la oscuridad se hacía más profunda, el lugar de donde sabía que El Sombra emergería. Su mano derecha, como había prometido, estaba metida en el bolsillo de su pantalón. Una declaración silenciosa de su inusual desafío. Entonces, la silueta apareció. No hubo pasos, no hubo ruido. Una forma alta y esbelta se despegó de la noche con una fluidez inquietante, como si la propia oscuridad le diera forma. El Sombra avanzó con una confianza estudiada, cada movimiento una afirmación de su letalidad. Llevaba ropa oscura que lo ayudaba a mezclarse con el entorno, y sus ojos, aún invisibles en la penumbra, parecían perforar el alma. Una sonrisa sardónica asomó en su rostro cuando sus ojos se posaron en la mano de Bruce Lee, aún guardada en el bolsillo. Era una burla silenciosa, una confirmación de su creencia de que Bruce Lee era un arrogante que había sellado su propio destino. Así que el gran dragón ha venido a jugar con una sola ala, resonó la voz de El Sombra, áspera como guijarros al raspado. Una pena. Creí que al menos me darías un desafío digno. Su tono destilaba desprecio, una arrogancia que Bruce Lee había previsto. El sicario no entendía el verdadero significado detrás de la condición, solo veía una debilidad, una oportunidad para humillar. Bruce Lee no respondió con palabras, solo con una mirada inquebrantable, una calma que parecía irritar aún más a su oponente. Sin previo aviso, El Sombra lanzó su primer ataque. Fue una ráfaga brutal, un torbellino de puños y patadas diseñados para abrumar, para no dar tiempo a la reacción. No había honor en sus movimientos, solo una eficiencia despiadada. Un golpe bajo, un codazo a la cabeza, un intento de barrido de piernas. Cada técnica era una violación de las reglas no escritas del combate marcial, pero El Sombra no jugaba según esas reglas. Era un depredador, y su objetivo era la aniquilación. Bruce Lee, con su mano derecha firmemente en el bolsillo, se convirtió en una sombra danzante. Su cuerpo se movía con una fluidez asombrosa, esquivando y evadiendo los ataques con una gracia felina. La pierna izquierda se elevaba para bloquear una patada frontal. El hombro se giraba para desviar un puñetazo. Su mano izquierda, libre y rápida como un rayo,
Interceptaba golpes que de otro modo habrían sido devastadores. No atacaba, solo defendía, pero cada defensa era una declaración, una demostración de que, incluso con una desventaja autoimpuesta, su maestría era innegable. El Sombra se frustraba. Sus ataques, diseñados para derribar a oponentes en segundos, se encontraban con una pared invisible de agilidad y precisión. La mano en el bolsillo de Bruce Lee era una distracción constante, un enigma que no podía descifrar. ¿Era una señal de desprecio? ¿Una debilidad que no lograba explotar? La ira comenzó a crecer en su interior, nublando su juicio. Bruce Lee, por su parte, utilizaba cada esquiva, cada bloqueo, para estudiar a su oponente. Analizaba sus patrones de ataque, sus aperturas, sus puntos débiles. La mano en el bolsillo no era solo un desafío, era una herramienta, un velo que ocultaba una mente estratégica trabajando a toda velocidad. El combate se transformó en un duelo de ingenios. El Sombra dependía de la fuerza bruta y la sorpresa. Bruce Lee, de la sutileza y la anticipación. La pregunta persistía en la mente del sicario, y ahora en la de cualquiera que hubiera podido presenciar el espectáculo. ¿Era Bruce Lee un loco por imponerse tal desventaja, o había un plan maestro detrás de su aparente arrogancia? ¿Una estrategia tan profunda que aún no había revelado su verdadero propósito? La noche guardaba el secreto, y el aire se cargaba con la promesa de una revelación inminente. La danza entre Bruce Lee y el Sombra continuaba, un ballet brutal de esquivas y golpes fallidos en la penumbra de la noche. Cada movimiento del sicario se volvía más desesperado. Sus puños zumbaban con una furia creciente, pero el aire vacío era su única recompensa. Bruce Lee, con su mano derecha aún oculta en el bolsillo de sus pantalones, se movía como una hoja al viento, sus ojos penetrantes capturando cada detalle, cada microexpresión de frustración en el rostro de su adversario. La calma de Lee era un tormento para el Sombra, quien estaba acostumbrado a sembrar el pánico, no a sentirlo. El sudor perlaba la frente del sicario, no solo por el esfuerzo físico, sino por la humillación que sentía. Sus técnicas, perfeccionadas en innumerables encuentros brutales, resultaban inútiles contra la agilidad sobrenatural de Bruce Lee. El maestro de las artes marciales no solo esquivaba, sino que parecía anticipar cada ataque, moviéndose un instante antes de que el golpe fuera lanzado, como si leyera la intención en los músculos tensos de El Sombra. La mano en el bolsillo de Lee era un fantasma, una presencia que irritaba y confundía, una barrera psicológica tan efectiva como cualquier guardia física. El Sombra, cegado por la rabia, lanzó una serie de patadas altas, buscando la cabeza y el torso de Lee. Eran movimientos poderosos, capaces de derribar a un hombre con una sola conexión, pero Bruce Lee se inclinaba, giraba y retrocedía con una fluidez asombrosa. Su cuerpo se contorsionaba en ángulos imposibles. Su mano izquierda bloqueaba y desviaba con una precisión milimétrica, nunca permitiendo que un golpe conectara con fuerza. Cada vez que el Sombra se abalanzaba, Bruce Lee no solo evadía, sino que se reposicionaba, obligando al sicario a girar, a ajustar su postura, a gastar energía innecesaria. La frustración se transformaba en agotamiento. El sicario, en un arrebato de furia, intentó un barrido de pierna seguido de un puñetazo giratorio, una combinación letal que había puesto fin a muchas peleas. Pero Bruce Lee, detectando el patrón repetitivo de la ira, permitió que el barrido pasara por debajo de su pierna elevada, y en el instante en que el Sombra se comprometía con el puñetazo giratorio, dejando su flanco ligeramente expuesto, Bruce Lee vio su oportunidad. No era una debilidad evidente, sino una microapertura, una fracción de segundo de desequilibrio causada por la impulsividad. Fue entonces cuando ocurrió. Con una velocidad que desafió la percepción, la mano derecha de Bruce Lee, la que había permanecido tranquilamente en su bolsillo durante todo el calvario de El Sombra, salió disparada. No fue un puñetazo devastador ni una patada voladora. Fue un golpe táctico, un toque preciso y sorprendentemente firme en el codo de El Sombra, en el momento exacto en que éste extendía su brazo para el golpe giratorio. El impacto no fue para causar dolor, sino para desviar, para romper el ritmo, para desequilibrar.
El sicario, con su peso ya comprometido en el ataque, sintió como su brazo se desviaba bruscamente. El golpe que iba dirigido a Bruce Lee se perdió en el aire, y el impulso lo hizo girar sobre sí mismo, perdiendo el equilibrio momentáneamente. Por un instante, el Sombra quedó desprotegido, su expresión de furia reemplazada por una de desconcierto. La mano que había estado inactiva se había convertido, en un parpadeo, en la herramienta que había quebrado la secuencia de ataque de su adversario. Bruce Lee no se detuvo. Aprovechando el desequilibrio de El Sombra, su mano izquierda, la que había estado activa en la defensa, se lanzó en un ataque relámpago, pero no para golpear. En su lugar, atrapó la muñeca del sicario, girándola con una fuerza controlada y una precisión calculada, aplicando una llave dolorosa que obligó a El Sombra a soltar un gemido de dolor. La aparente desventaja se había transformado de repente en una herramienta letal, un arma psíquica y física que había desmantelado la confianza de su oponente y revelado la verdadera profundidad de la estrategia de Bruce Lee. El sicario se tambaleaba, no solo por el dolor, sino por la comprensión de que había sido superado, no por la fuerza bruta, sino por la mente. La noche, que antes parecía ser la arena de su triunfo, se convertía en el testigo de su inminente caída. El Sombra se tambaleaba, su confianza hecha pedazos, el dolor agudo de la llave en su muñeca recordándole la humillante derrota. Su mente, acostumbrada a la crueldad metódica, ahora estaba inundada por una mezcla de rabia y un miedo desconocido. Jamás en su carrera había enfrentado a alguien tan impredecible, tan desconcertante. Bruce Lee, con la misma calma que había exhibido al inicio del duelo, intensificó ligeramente la presión en la muñeca, lo suficiente para comunicar un mensaje claro sin infligir un daño permanente. Fue entonces cuando Bruce Lee habló. Su voz era un susurro grave que resonó en la oscuridad, desprovista de triunfalismo, pero cargada de una autoridad inquebrantable. La mano en el bolsillo, comenzó. No era un truco para humillarte, aunque te haya frustrado. Era una demostración, una lección. Te enseñé que la verdadera fuerza no reside en la brutalidad desmedida, sino en el control, en la anticipación, en la capacidad de adaptar y de convertir una aparente debilidad en una ventaja. Quería que entendieras que tu ferocidad es predecible, tu ira te ciega. Mi mano en el bolsillo te obligó a buscar un patrón donde no lo había, a gastar tu energía en la confusión, mientras yo observaba. Las palabras de Bruce Lee cayeron como golpes silenciosos sobre El Sombra, desmantelando no solo su cuerpo, sino su psique. Por primera vez, el sicario sintió el peso de su propia insignificancia frente a la sabiduría de su oponente. La arrogancia que lo había definido se desvanecía, revelando una vulnerabilidad que nunca creyó poseer. La confrontación final no fue un estallido de violencia, sino una danza de precisión y control. Bruce Lee, con una secuencia fluida y precisa de movimientos, desarmó completamente a El Sombra. Un giro sutil de su cuerpo, un empuje con el codo, una presión en un punto de acupuntura, y el sicario se encontró de rodillas, su arma arrojada a un lado, su cuerpo incapaz de oponer resistencia, su mente en un torbellino de asombro y derrota. La cara de El Sombra, antes una máscara de frialdad, ahora reflejaba una mezcla de asombro y quizás, por primera vez, miedo genuino. Había enfrentado a muchos, había matado a otros tantos, pero nunca había experimentado este tipo de derrota. Una que no solo lo vencía físicamente, sino que desmantelaba su filosofía de vida. Bruce Lee no había buscado destruirlo, sino exponer la futilidad de su camino. Bruce Lee aflojó su agarre, permitiendo que El Sombra recuperara un poco de dignidad, aunque la lección ya estaba grabada a fuego en su ser. Ahora tienes una elección, dijo Bruce Lee, su voz resonando con una calma que desmentía la intensidad de la situación. Puedes seguir este camino de violencia y oscuridad, y te aseguro que no habrá un próximo encuentro como este. O puedes elegir un camino diferente, entregarte a las autoridades, enfrentar las consecuencias de tus actos, y quizás, solo quizás, encontrar una forma de redención. La mirada de Bruce Lee era penetrante, no de juicio,
sino de una comprensión profunda de la condición humana. No había ira en sus ojos, sino una seriedad que exigía una respuesta. El Sombra, acostumbrado a dar órdenes y a ser temido, se encontró en una posición en la que su vida, su futuro, dependían de una decisión que no implicaba un arma o un golpe, sino un acto de voluntad moral. La victoria no era solo física, sino moral. Bruce Lee no había buscado la aniquilación de su enemigo, sino su transformación, o al menos la oportunidad de ella. El sicario, ese depredador implacable, se encontraba en una encrucijada. Su mundo patas arriba por un hombre que había peleado con una mano en el bolsillo. La elección de El Sombra no tardó en llegar. Con la reputación hecha añicos y el espíritu quebrado, el sicario se entregó a las autoridades, desmantelando no solo su propia red, sino también exponiendo a la organización que lo había contratado. Su desaparición del mundo clandestino fue tan abrupta como su ascenso, dejando tras de sí un vacío que nadie se atrevió a llenar con la misma brutalidad. La leyenda de El Sombra se convirtió en una historia de advertencia, un recordatorio de que incluso los más temidos podían caer ante una fuerza superior, no solo física, sino intelectual y espiritual. Bruce Lee, por su parte, regresó a la tranquilidad de su hogar, pero no sin una profunda reflexión. La confrontación con El Sombra le había ofrecido una lección invaluable. Comprendió con mayor claridad la importancia de la sabiduría y la estrategia sobre la fuerza bruta. La victoria no fue un triunfo de la violencia, sino de la mente sobre la materia, del control sobre la agresión desmedida. Su familia, Linda, Brandon y Shannon, estaban a salvo. Su legado asegurado, no solo por su destreza en las artes marciales, sino por los principios que defendía. En los días que siguieron, Bruce Lee dedicó largas horas a la meditación, buscando la verdad en las sombras de su experiencia. Se dio cuenta de que la violencia, aunque a veces inevitable para la defensa, era un camino que rara vez conducía a una solución duradera. La verdadera fuerza residía en la capacidad de desarmar al adversario no solo físicamente, sino también moral y psicológicamente. La mano en el bolsillo se había convertido en un símbolo poderoso para él, una metáfora de cómo una aparente restricción podía ser la clave para una victoria más profunda y significativa. Esta experiencia solidificó aún más su filosofía del Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor. No se trataba solo de técnicas de combate, sino de una forma de vida, una búsqueda constante de la verdad y la eficiencia en todos los aspectos. La adaptabilidad, la fluidez y la economía de movimiento, que había demostrado con su mano en el bolsillo, se convirtieron en pilares aún más firmes de su enseñanza. Compartió estas revelaciones con sus estudiantes, instándolos a mirar más allá de la mera técnica, a comprender la psicología del combate y la importancia de la autodisciplina. La leyenda de Bruce Lee creció exponencialmente después de este episodio, aunque los detalles exactos del enfrentamiento con El Sombra permanecieron envueltos en un velo de misterio, susurrados en los círculos de las artes marciales. No fue su habilidad para golpear o patear lo que lo elevó a una posición casi mítica, sino su intelecto, su espíritu indomable y su capacidad para transformar una situación desesperada en una oportunidad para la enseñanza y el crecimiento. Se convirtió en un faro para aquellos que buscaban no solo maestría física, sino también iluminación espiritual. La mano en el bolsillo, que al principio había sido un gesto de desafío y una estrategia ingeniosa, se transformó en un símbolo de su genio y su control absoluto. Representaba la lección de que las mayores batallas no se ganan con la fuerza bruta, sino con la astucia, la paciencia y la comprensión profunda de uno mismo y del adversario. Bruce Lee no solo había derrotado a un sicario legendario, había demostrado al mundo que el verdadero poder residía en la mente, en el espíritu y en la capacidad de encontrar la luz incluso en las sombras más profundas. Su legado no fue solo el de un maestro de artes marciales, sino el de un filósofo que vivió sus principios dejando una huella imborrable en la historia.